Congreso Futuro 2019 Magallanes se está transmitiendo en vivo por streaming a través de umactv.grupoz.cl. También está apareciendo información en las redes sociales de Congreso Futuro y ustedes van a ser parte también de esta conversación a través de sus preguntas, así que les recuerdo que vayan anotándolas en los tarjetones que se les entregaron al ingreso para entregárselo después a las personas de la producción, a las anfitrionas, que les pediría que pudieran levantar la mano, por favor, para que el público las identifique. ¿Ahí? Ahí están. Entonces, cuando tengan sus preguntas, levantan la mano y ellas se acercan. La tercera expositora de este bloque dedicado a Antártica y Medio Ambiente es la destacada bióloga doctora Brigitte Baptiste, quien actualmente dirige el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia, representante del Hemisferio Sur. Baptiste es especialista en economía ecológica y manejo de recursos naturales y durante 3 años fue la representante de América Latina en el panel multidisciplinario de expertos de la Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas. Hoy, en Congreso Futuro 2019, presentará la ponencia titulada Sistema Climático y Biodiversidad. Bueno, es un gusto estar aquí ante ustedes esta mañana y especialmente después de estas 2 charlas muy directamente relacionadas con la Antártida y Antártica. La imagen que ven aquí no tiene nada que ver aparentemente con el hielo polar, es una barra de chocolate, pero estoy muy preocupada y yo estoy segura que muchos de los chicos que están acá se están preguntando qué va a pasar con el chocolate, porque en la ciencia nos han dicho que el cacao es una especie que está a punto de extinguirse y que para el año 2050 podría no haber chocolate en el mundo. Esto es realmente un desastre. Tenemos que pensar qué vamos a hacer para rescatar el chocolate porque no queremos ser una especie sin chocolate. ¿Por qué no hay chocolate en el mundo y qué relación tiene eventualmente con la Antártica? Es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente durante esta corta charla. El chocolate realmente proviene de una planta que es el cacao. Esto no es el cacao, sino es una imagen de una idea de la simplificación con la que estamos manejando el mundo, de cómo estamos reemplazando el funcionamiento de los ecosistemas por ciertas decisiones de tecnología, por ciertas formas de producir. Y el cacao realmente está sufriendo una amenaza porque su diversidad genética, es decir, la capacidad de adaptarse al cambio climático especialmente, es insuficiente, porque simplificamos el cacao al punto de que se volvió muy vulnerable a infecciones de hongos, a enfermedades, y hoy en día no tenemos la capacidad de mantenerlo vivo. En el medio ambiente y en las discusiones que tenemos sobre qué es lo que hay que conservar, qué es lo que hay que modernizar, siempre surge esa pregunta de hasta dónde la tecnología nos ayuda o al contrario, pone en riesgo la biodiversidad, pone en riesgo el funcionamiento de los ecosistemas. Y por supuesto que hay versiones encontradas. Hay personas que creen que la tecnología realmente ha sido la responsable de la destrucción del mundo y que deberíamos cambiar sustancialmente nuestra relación con la tecnología. Para otras personas, como yo, creemos que la tecnología es la mejor opción para reconstruir nuestra relación con el mundo, siempre y cuando pensemos en ella de otra manera. ¿Qué tanto debemos transformar el mundo y cómo? Es realmente lo que estamos definiendo para los próximos años. ¿Qué tanto debemos reconstruir ciertas cosas, ciertos ecosistemas, ciertos paisajes? ¿Qué tanto debemos intervenir en otros? Proteger, conservar versus intervenir, utilizar y transformar. ¿Qué tan distantes están esas dos cosas? Y aquí hay un primer ejemplo. Esto es una foto, lamentablemente, de mi país, en el cual muestra parte de las 240.000 hectáreas de selva amazónica que se están perdiendo cada año.
Una parte de estos incendios está provocada por productores de comida, gente que quiere exportar comida, que quiere exportar carne y que quiere sembrar cacao. Por ende, los que buscan producir chocolate están siendo de alguna manera cómplices con la destrucción del Amazonas y finalmente cómplices con su propia destrucción. Pero esto es muy difícil de hacer entender a las personas que están viviendo en un sitio particular del planeta, en un sitio particular de un país y que no tienen una noción del impacto que están teniendo sus actividades, que no se dan cuenta de que las emisiones de CO2 que provienen de la quema de esa selva están ayudando a descongelar la Antártida y que en la medida en que se descongela la Antártida, el impacto global del cambio climático se hace aún mayor. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este momento es reconectar la experiencia de las personas locales, de las personas que viven el día a día en una población, en un territorio, con la experiencia del cambio global y el cambio climático global. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es un poco difícil porque incluso las dos grandes convenciones planetarias, la de cambio climático y la de biodiversidad, no hablan mucho entre sí, tienen agendas distintas. Llevamos 25 años trabajando para intervenir en un fenómeno de transformación planetaria climática que es completamente global y al mismo tiempo estamos tratando de proteger y manejar la biodiversidad que tiene una característica tremendamente local. Y quiero insistir entonces en la eventual dificultad para conectar esas dos dimensiones. En la imagen ustedes ven, digamos, una gran cantidad de componentes de lo que hoy en día reconocemos como un ecosistema, componentes que nos hablan del agua, del suelo, la fertilidad, también nos hablan de la diversidad genética, es decir, de la información que hay en las plantas y los animales que nos permite hacer mejoramiento agropecuario, que nos permite identificar nuevas opciones económicas. Habla también de la polinización, habla también del ciclado de nutrientes y del control de plagas e insectos. Todas funciones que hacen que los ecosistemas vivientes sean absolutamente complejos. Cuando uno piensa en el cambio climático y en especial en el tema del cacao, por ejemplo, llega a este bichito. Este es un zancudo, es un mosquito que tiene cerca de 2 milímetros y se considera que es el principal polinizador de la flor de cacao, es decir, el que ayuda a que la flor produzca frutos. Este mosquito es un mosquito silvestre, es primo del que transmite el dengue, pero este es mucho más amable, transmite chocolate. Sin embargo, este mosquito está amenazado porque requiere unas condiciones muy particulares de humedad y de sombra y de oferta de hojarasca para poderse reproducir. Cuando uno tumba o tala una selva para sembrar cacao, el mosquito desaparece. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de cómo hay una retroalimentación negativa si no se maneja muy bien el ecosistema y la función de polinización. Ahora, este no es el único polinizador. En los últimos años se ha descubierto que hay más de 35 insectos que polinizan el cacao, incluyendo algunas hormigas, incluyendo algunos thrips, todos muy pequeñitos porque la flor de cacao es, diríamos, muy especial, muy especializada, es muy difícil de polinizar. Entonces se requiere manejar una gran diversidad de polinizadores, una comunidad biológica muy sana que ayuda a que el cacao produzca una gran cantidad de frutos y una gran cantidad de frutos con calidad. Piensen ustedes que con el calentamiento o con las modificaciones del clima local, más humedad, más sombra, menos sombra, cada uno de estos polinizadores puede resultar afectado y vamos a tener una gran cantidad de situaciones que pueden ser muy negativas para la producción de cacao. No solamente
la modificación ecológica del ecosistema de donde proviene el cacao está afectada por los polinizadores. También la dispersión de las semillas que genera variación genética es tremendamente importante para la planta, porque monos y loros se requieren para que las plantas se dispersen lejos y puedan expresarse genéticamente de la mejor manera. También tenemos hongos en el follaje, en la hojarasca, y una microbiota, es decir, microorganismos que viven en el suelo indispensables para que los nutrientes del cacao puedan llegar a la planta. De manera, insisto en que las modificaciones ambientales de lo que llamaríamos la cacaósfera son absolutamente importantes y reflejan la complejidad en la cual un producto se desarrolla. Piensen en muchos productos, por ejemplo aquí en Chile, que tienen condiciones similares: la producción de vinos, la producción de frutas, en Colombia y en África la producción de café. Cualquier región que tenga cierta vocación productiva tiene sus propias condiciones ambientales particulares, su lógica funcional, que debemos interpretar de la mejor manera para evitar que colapse debido a la simplificación. Esto, ¿cómo se refleja en la cultura? ¿Cómo hacemos para saber todo esto y que las personas actúen en consecuencia? Todos llevamos en la cabeza una imagen de nuestra tierra, de nuestras plantas, de nuestros animales y de nuestros productos, incluso comerciales. Sin embargo, esa imagen se está deteriorando también cada vez en la medida en que la globalización generaliza muchas de las ideas con las cuales actuamos, muchos de los patrones de consumo. Eso también le pasa al cacao. Pensamos que el chocolate es un solo gran tipo de chocolate y no muchos tipos de variedades con olores distintos, con sabores distintos, que también es algo muy importante en el café, en el vino y en muchos productos que tienen lo que llamamos denominación de origen. Una de las cosas entonces que se requiere es entrar en la cabeza de las personas. ¿Qué saben ustedes de, no vamos a decir del cacao que se produce en Colombia o en África, sino que saben de los productos locales, cómo se producen, cómo se ha transformado el territorio y el ecosistema en el cual se producen para generar ventajas o amenazas en el futuro que tienen que ver con la producción de cualquier cosa? La imagen lo que les muestra es lo que llevamos en la cabeza, las palabras que significan nuestra diversidad. Visitamos el Parque de Magallanes y allí encontramos una gran diversidad de plantas y nos quedamos sin nombres para ellas, no tenemos una identidad, no sabemos cómo funcionan. Pero yo espero que ustedes sí, porque esta es su tierra y este es su espacio de trabajo. Yo conozco los sitios donde cultivamos cacao y tengo un modelo mental, un modelo de palabras de mi país, de qué es lo que es Colombia hoy en día en términos de diversidad, de bienestar, y con esa idea represento a Colombia en las instancias internacionales. Pero países como los nuestros tienen poblaciones aborígenes y prehispánicas muy importantes, con modelos de conocimiento muy distintos, formas de entender la naturaleza que a veces nosotros no compartimos o a las cuales no podemos acceder. En los pueblos del sur del Amazonas colombiano, en Ecuador y en Perú y progresivamente en otras partes del mundo, el uso de la ayahuasca está muy generalizado. La ayahuasca es una planta que causa modificaciones perceptivas importantes, es decir, cambia la cabeza. La ayahuasca se empieza a tomar a los 12 años con una serie de rituales y de requerimientos muy específicos y ha sido llamada la telepatina por un famoso botánico norteamericano porque genera puede ser sensación o una realidad de comunicación perfecta entre todos los miembros de la comunidad. Toda la gente está de acuerdo en que las plantas le hablan, en que los animales se dirigen a ellos y les dicen cómo hacer para manejar el ecosistema, cómo hacer bien el trabajo de proteger el territorio, de proteger la cultura, que sería tal vez una de las
más interesantes propuestas para la tecnología contemporánea, ya que estamos comenzando a hablar de una conectividad absolutamente inesperada en términos de la historia. Nunca habíamos estado tan cerca de tener, entre comillas, telepatía entre todos los seres humanos. Tenemos unos teléfonos inteligentes que cada vez nos permiten generar más consensos, nos permiten discutir más ampliamente nuestras perspectivas de realidad. ¿Cómo entonces podemos reconstruir ideas para gobernar el planeta a la escala del planeta y que todos ustedes sepan por qué el cacao en esas localidades colombianas o en África está en peligro y que las personas que están allá sepan qué relación hay entre el cacao, el cambio climático y la Antártica? Esa es parte de la apuesta que se hace en la IPBES, que es la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que fue creada hace ya 7 años por más de 130 países. Se va a reunir ahora en abril por 7ª vez para presentar el primer informe global sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Chile ha sido un actor importantísimo en esta plataforma. Y tal vez más interesante en este momento es el inicio de una evaluación global de los sistemas de valoración de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Es decir, estamos empeñados en entender cómo las distintas culturas del mundo, las distintas comunidades del planeta, sean urbanas, sean rurales, sean indígenas, sean autóctonas, se hayan desplazado en algún momento de la historia, cómo valoran la biodiversidad y la presencia de ciertos seres vivos en su territorio. ¿Por qué es importante esa biodiversidad? Porque nos la comemos, porque la disfrutamos visualmente, porque nos produce dinero, en fin. Eso va a tener esa evaluación y tenemos entonces una gran diversidad de situaciones que evaluar en ese sentido. ¿Cómo valora una comunidad pescadora su entorno? ¿Cómo se valora el océano? ¿Cómo se valora los humedales? ¿Y cómo se traducen y se reflejan esos valores en la cultura? ¿Cómo nos apropiamos de la importancia de la biodiversidad? Este es el caso de un proyecto en el que estamos embarcados hace ya varios años para rescatar la condición cultural anfibia de muchos pueblos que están adaptados perfectamente a áreas inundadas permanentemente, a humedales, pero que en la lógica occidental a veces son presionados para salir y desecar estos sitios para tener plantaciones comerciales o industriales, de manera que se simplifica todo el ecosistema y se pierde gran parte de la riqueza funcional, ecológica y biológica que tenemos. Y para terminar entonces, vuelvo al tema de la conectividad, de la creación o de nuevos vínculos entre nosotros, de construcción de esa necesidad telepática de ponernos de acuerdo para proteger, para manejar, para construir un futuro común, para definir qué especie queremos ser. Una parte es participar activamente en la construcción de conocimiento, ayudar a la ciencia, ayudar a que todos tengamos grandes cantidades de datos, de información que puede ser procesada a través de computadores, que puede ser procesada a través de algoritmos de inteligencia artificial y que nos va a dar señales rápidas de lo que le estamos haciendo al mundo y de quiénes somos nosotros en el mundo. Tenemos aplicaciones como el Naturalista, por ejemplo, que son globales, en las cuales ustedes toman una foto de un animalito que ven y esa foto inmediatamente entra a un sistema global de cómputo donde es identificada, reportada y comienza a configurar mapas inmensos de la presencia de especies biológicas, o las cámaras trampa, o los nuevos sistemas satelitales que cada vez nos entregan más cantidad de información. Con eso realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo y con las nuevas tecnologías? Reconstruir en nuestras mentes lo que son los ecosistemas locales, el territorio donde vivimos, pero también podemos ampliar y transferir nuestra experiencia hacia otras partes del mundo y eventualmente tener un modelo gigantesco, complejo, placentero de lo que es la vida en la Tierra y de cómo funciona la vida en la Tierra. Y por eso hablamos de ecosistemas digitales, por eso hablamos
de realidad aumentada, de realidad virtual, como mecanismos para incrementar la conciencia y la participación de todos los ciudadanos, de todas las personas en el diseño del mundo. Con base en eso podemos discutir si queremos seguir sacando petróleo del Amazonas, hasta cuándo, si vamos a seguir emitiendo CO2 de ese petróleo o lo vamos a usar, o vamos a usar las regalías de ese petróleo para reconstruir el daño que se ha hecho en el pasado. En fin, responder a los retos de preservar el chocolate para los próximos 50 años y garantizar que cuando ustedes sean grandes todavía tengan una barra de chocolate, pero no solo una, sino muchos tipos de chocolate con aromas, con sabores que ayuden a preservar la vida en el resto del planeta. Una transición que estamos necesitando todos en la manera en que gobernamos la biodiversidad, en que la disfrutamos y que nos vuelve a hacer sentir una especie responsable y útil dentro del planeta. Muchas gracias.